Hoy día nos toca la sesión número 5, creo, y tenemos el tercer tema sobre el Mesías. El Mesías parte 3. Nuestro Mesías, ¿cierto? Es una foto muy linda de él donde sale al cuidado de una pequeña ovejita. Y obviamente es la parte número 3 de este tema que es fascinante. Sabemos que Cristo fue no tan solo el, el Hijo de Dios, sino que además el creador de todo. Él fue el creador de todo el universo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que nosotros eh, no le hemos dado la gloria ni el respeto adecuado a quien significa el Mesías verdaderamente? ¿Ya? Fue el creador del universo. Para eso preparé yo un video especial que les voy a presentar en este momento. Se llama Un Dios Todopoderoso. La máxima revelación de Dios Padre fue su Hijo. Su único Hijo. ¿Quién es en esencia el motor de acción del Padre? O su palabra, o el Verbo. El cual se hizo carne para salvarnos. El apóstol Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo ha sido hecho por Jesús. Él es uno con el Padre, el creador del universo, un Dios todopoderoso. Por lo general, nosotros no sabemos dimensionar la enormidad de este título. Dicen las Escrituras que seremos testigos de que este universo, que nos parece infinito, ante nuestros ojos, será recogido como si se tratara de un rollo de papel. Ese es un ejemplo del inmensurable poder del Creador, que solo se puede igualar en potencia a su eterno amor. Dios es amor. Es algo maravilloso, ¿no? Que sabemos que Dios es infinito amor, nos ha considerado a nosotros, seres pecadores, como elegidos para conocer los secretos que Él tiene preparados para el mundo, ¿cierto? En Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es algo maravilloso que Dios, en su infinito amor, nos considera a nosotros y pase por alto a los sabios y entendidos. Yo le explicaba a Daniel antes de que cuando Dios se manifiesta, lo hace de esa forma para demostrar también su omnipotencia. Dios es todopoderoso. Y aquí se demuestra por qué, porque cómo es posible que si yo voy a enseñar algo, una materia, algún curso de alumnos, siempre los más inteligentes son los que aprenden primero. Pero en el caso de las cosas de Dios, parece que es al revés. Los más humildes, los que son como niños, son los que aprenden primero. Entonces, eso es algo maravilloso. Miguel Y tiene, esa es la ya, razón, dígame. esa, esa es la razón seguramente por qué los fariseos lo rechazaban, porque no entendían cómo ellos siendo doctos de la Biblia, ¿cierto? Del conocimiento, que eran los encargados de transmitir el conocimiento, llegó un desconocido a ser maestro de ellos, no lo entendían. Claro que sí, tienes toda la razón. La verdad es que no tan solo los teólogos o la gente de la iglesia o de la sinagoga de ese tiempo eran los que quedaban confundidos o perplejos ante la sabiduría de una persona humilde que ni siquiera había estudiado teología con ellos. Una de las razones por las que lo rechazan las vamos a ver, son como 10 razones que yo puse en el libro, y una de ellas fue justamente esto, ¿cierto? El hecho de que ellos no... eh,
reconocían a Cristo como uno de sus educados, sino que se había educado por la acción directa del estudio de su palabra, de la palabra de Dios y de la intervención de su madre y algunas cosas personales, porque basta con que tú te pongas en oración al que el Señor te dé revelaciones especiales. Vamos a ver ahora algo que demuestra que también los científicos del mundo están siendo confundidos y son muy confundidos. Y la explicación es porque no consideran las Sagradas Escrituras. Vamos a ver esto en esta presentación. Los científicos, al no considerar la palabra de Dios, terminan enredados. Miles de cientos de físicos, de todo el mundo, por más de 50 años, están confundidos en muchos, sino todos los descubrimientos de las ciencias modernas. Por ejemplo, paradojalmente no pueden explicar los siguientes puntos. Que la velocidad de la luz es la misma sin importar el eje de referencia. Les falta masa para explicar los movimientos de los cuerpos celestes. Encuentran que existe una fuerza misteriosa que expande el universo, es decir, que lo acelera en vez de frenarlo. Que la teoría de la relatividad especial y general no calzan con los descubrimientos de la mecánica cuántica. Hola Miguel, soy Carlota y a mí me gustaría saber, para ti, cuáles son las preguntas más importantes que todavía la física no ha conseguido contestar. Ok, esa es muy buena pregunta. Hay varios problemas en la física moderna, pero si le preguntas a casi cualquier físico, te van a contestar siempre el mismo al principio, por lo menos. La física moderna está construida sobre dos grandes pilares. De mediados del siglo XX hasta la fecha, todo lo que entendemos de física está basado en dos ideas fundamentales o dos teorías fundamentales. El primero es simplemente la relatividad general de Einstein, esta idea de que la gravedad es una distorsión del espacio y el tiempo, y de ahí sale la estructura de los agujeros negros y la gran explosión, las ondas gravitacionales. Esa es la teoría que nos explica el universo a gran escala, ¿no? De las galaxias, los planetas, las estrellas y el origen del universo. El otro pilar es la física cuántica, que es la física que nos explica las partículas elementales, los átomos, la estructura de la materia, ¿no? Los fotones, los electrones, los quarks, todo eso. Y estos dos enormes pilares sostienen todo el edificio de la física moderna. Y el problema grave es que son incompatibles. Cuando uno trata de utilizar las mismas técnicas matemáticas que nos permitieron entender toda la física cuántica y las trata de aplicar al lado de la gravedad, no funcionan. No funcionan por razones técnicas, ni siquiera es que sea un problema conceptual muy serio. Es que a la hora de aplicar esas reglas matemáticas acá te sale todo infinito y entonces eso está mal. Entonces, ahí sí no sabemos qué hacer. Llevamos atorados en este problema más de 50 años. Hay decenas de miles de físicos que se han dedicado a estudiar este problema en los últimos 50 años y hasta ahora no tenemos la solución. Entonces, es realmente una cosa que nos da dolores de cabeza a todos, pero bueno, casi siempre la ignoramos, decimos, bueno, hacemos por acá y hacemos por acá y bueno, ya alguien vendrá y lo resolverá. Ese es, digamos, el problema más fuerte de la física teórica hoy en día. No es el único. Hay problemas que a mí me tocan un poquito más de cerca. Cuando hacemos astrofísica, en las últimas décadas han surgido otros dos problemas bastante serios. Uno viene también desde la década de los 30 del siglo pasado, que es el problema lo que llamamos la materia oscura. Originalmente llamamos la materia faltante. Cuando estudiamos la estructura y la dinámica de una galaxia, resulta que la dinámica nos dice que hay más materia de la que podemos contar y ver en estrellas y en gas. Al principio le decían materia faltante porque decían, bueno, seguramente es que hay más gas por ahí frío y polvo y piedras y rocas que no hemos medido bien. Y entonces le decían materia faltante. El problema se fue complicando y ya para los 70s quedaba claro que la materia faltante era mucho más complicada que eso, que no era que no estuviéramos contando bien y que nos estuviera faltando gas, que era algo mucho más fundamental y que esta materia que falta, que hoy en día le llamamos materia oscura, tenía que ser un tipo de materia distinta, oscura en el sentido que no puede emitir ningún tipo de luz, no puede tener interacción con la luz de ningún tipo, por eso llamamos oscura, y no puede ser ninguna de las partículas que conocemos hoy en día en los laboratorios del modelo estándar de partículas, no puede ser nada de eso, porque cualquier cosa de esas echaría a perder otras observaciones. Entonces esta materia oscura, sea lo que sea, no está hecha de átomos, está hecha de otra cosa, no sabemos qué es, produce gravedad y controla la estructura a gran escala de las galaxias y la estructura de los cúmulos de galaxias, y hay más de eso que de la materia normal. O sea, creemos que hay como 5 veces más de materia oscura que de materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros. ¿Qué es la materia oscura? Nadie sabe y es un problema abierto al día de hoy.
Y la cosa ya estaba mal, pero en los 90 empeoró. Porque en los 90 la gente se puso a estudiar la expansión del universo con mucho detalle. Sabemos que el universo se expande, como les comentaba hace rato, desde la década de los 20, desde hace como 100 años. Y había una pregunta bien interesante. La gente se estaba preguntando, bueno, si el universo se expande, pero el universo está lleno de materia, hay galaxias y cúmulos de galaxias y demás. Y la materia tiene gravedad. Entonces esta gravedad jala y quiere atraer a las galaxias, y entonces esta gravedad debe ir frenando la expansión. Poco a poco la debe ir frenando un poquito porque la gravedad jala. Y eso era lo que estaban tratando de medir, pero estaba muy difícil, porque para medir eso necesitas poder estudiar galaxias que están muy, muy, muy lejos, con mucho detalle, y simplemente no teníamos los telescopios para ver eso con ese detalle. Esos telescopios se construyeron y en los 90 del siglo pasado ya teníamos los telescopios y la tecnología para medir ya galaxias suficientemente lejanas que nos pudieran permitir medir cómo se iba frenando la expansión. Y cuando lo pudieron medir, salió al revés. Salió que la expansión del universo no se está frenando, se está acelerando. Cosa horrorosa. De hecho, es tan horroroso, como nadie lo podía explicar, que el primer grupo que hizo esta detección, cuenta la leyenda que habían detectado esto y se asustaron tanto que guardaron sus datos en un cajón y volvieron a empezar de cero, a volver a medir todo porque dijeron seguro lo hicimos mal. Y no, les volvió a salir lo mismo. La expansión se está acelerando. Y esta cosa que produce esta aceleración de la expansión es alguna cosa que tiene algún tipo de antigravedad que no sabemos qué es, y que lo que hacemos los físicos, somos un poco tramposos, cuando no entendemos algo le ponemos un nombre. Entonces no entendemos qué es esto, vamos a llamarlo energía oscura. Entonces ahora está la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? ¿Quién sabe? Pero ya tiene nombre. Entonces esos son dos enormes misterios que ocurren en un área que me toca a mí más de cerca, que es el estudio de la cosmología, de la relatividad general, y hay dos grandes misterios que tienen nombres muy parecidos, la materia oscura y la energía oscura, pero son cosas diferentes, y no sabemos qué es ni uno ni el otro. Y el problema es que de materia oscura y energía oscura sí sabemos, y eso es bien bonito, que entre ambas forman el 94%, no, el 96% de toda la energía del universo está en forma de materia oscura o de energía oscura, y solo el 4% restante está en forma de átomos como nosotros, o los planetas o las estrellas, 4%. Lo que es bien bonito y lo que me gusta es que hemos cuantificado nuestra ignorancia con alta precisión. Ignoramos el 96% de lo que existe en el universo, y qué es, no sabemos. Ese es un problema abierto muy, muy fuerte en la astrofísica moderna, en la cosmología moderna. Y te digo, a lo mejor mañana alguien descubre una nueva partícula en un acelerador de partículas y dice, ahí está, esa es la materia oscura. Pero a lo mejor nos tardamos otros 100 años y no sabemos. Entonces, esos son los dos grandes misterios que a mí me pegan más de cerca. El otro, que es muy teórico, de cómo se hace unificar la gravedad con la cuántica, es importantísimo. Yo de ahí no sé gran cosa y no me meto. Pero bueno, ese es, digamos, el santo grial que diríamos de la física moderna. Bueno, aquí tenemos un grave problema para los científicos, para los físicos modernos. Y no tan solo en la física, también se ve en la medicina, también se ve en todo tipo de ciencias donde el hombre ha desplazado a Dios. Por ejemplo, lo que deberíamos hacer nosotros, obviamente, es partir para hacer verdadera ciencia. Se debe partir por el estudio de las Sagradas Escrituras y después de ahí aplicar la ciencia correcta. Yo lo he hecho así y me ha funcionado. Sigamos con la presentación para que vean a qué me refiero. Vamos a ver algo que bueno, a muchos se les va a mover el piso hoy día. Yo lo hice, lo presenté esto en la universidad con algunos alumnos y quedaron, entonces esto nos cambia todo, o sea, pero claro que sí. Vamos a ver. Entendemos que la velocidad, ¿cierto?, es igual a la diferencia de distancia partido por el tiempo, o digamos la diferencia de las velocidades, de las distancias. Tenemos distancia 1, distancia 2, eso es la distancia recorrida, es la diferencia, y se divide por el tiempo que recorrió, que tomó ese recorrido. ¿Entiendes? Esto por ahí podemos calcular la rapidez o velocidad instantánea. O se resume como velocidad, distancia partido por tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con Einstein? Ahora vamos a ver que Einstein y la gente, digamos, descubrió que había algo que no explicaba esto y que contradecía esto. Entonces tuvieron ellos que, vieron entonces de que esto contradecía. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos el cosmos, ¿cierto? Donde se ve el Sol y la Tierra. Y sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? ¿Y se demora cuánto en girar alrededor del Sol? Un año. Sabemos que la Tierra gira en su propio eje, y eso se llama el día.
Y la Biblia lo define, entonces necesariamente eso existe, eso es real, porque la Tierra sí gira sobre su propio eje y se demuestra que es así por la aceleración de Coriolis, que es lo que impulsa los mares, lo que hace que los mares tengan aguas cálidas, algunos continentes, y otros que tengan aguas frías, porque son los mares que se están moviendo de acuerdo con la aceleración que provoca la rotación de la Tierra sobre su propio eje. ¿Ya? Eso se puede demostrar matemáticamente o físicamente. También tenemos la luz que emite el Sol. Esta llega desde el Sol a la Tierra, ¿cierto? Y la distancia es bastante grande. Y la velocidad de la luz sabemos que es de 299.792,46 kilómetros por segundo. Por eso es que uno dice que puede hablar por teléfono con una persona que esté en la otra parte del país, porque en realidad la Tierra apenas tiene unos 12.000 kilómetros de distancia de un punto al otro, pero gracias a esto que es 299.000, un segundo, entonces nos toca milésimas de segundos para que la otra persona me responda, porque se mueve a la velocidad de la luz, la electricidad, ¿cierto? Y la distancia que hay entre el Sol y la Tierra son 149 millones de kilómetros. ¡Wow! Entonces, si tenemos esa distancia, ¿cierto? Y sabemos que esta es la velocidad que se mueve la luz, entonces podemos calcular el tiempo que se demora la luz en llegar a la Tierra, del Sol. Y se demora bastante tiempo, se demora 8 minutos con 19 segundos. ¡Wow! Yo pensé que era más rápida la luz, pero la verdad es que estamos tan lejos del Sol que se demora justamente si hacemos la división, acuérdense, distancia partido por la velocidad me daría el tiempo. Entonces, tenemos que se demora 8 minutos con 19 segundos la luz en llegar del Sol a la Tierra. Entonces los científicos dijeron, wow, si tenemos eso, podemos entonces también, porque la Tierra es bastante larga la distancia, entonces, ¿cuánto será la distancia que la Tierra tiene alrededor del Sol en esta elipse? Más o menos estamos hablando de que la velocidad de la Tierra va girando en esta forma y se demora un año en dar la vuelta. Sabemos el tiempo que se demora en dar la vuelta alrededor del Sol, pero ¿cuál es la distancia que recorre si tenemos este radio aproximado, porque tenemos una forma elíptica y no circunferencial? Es aproximadamente la distancia que recorre la Tierra en un año. Recorre 930 millones de kilómetros al año en esta elipse. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Lo hace en 31.557.600 segundos. Eso es, si multiplicamos los 365,25 días del año por 24 horas y por 60 minutos y por 60 segundos. Ahí llegamos a esa cifra. Entonces, si entonces tenemos la distancia y el tiempo, y si dividimos la distancia por el tiempo, nos da la rapidez, que sería, o la velocidad, que sería distancia partida por tiempo, serían 29,47 kilómetros por segundo que se mueve la Tierra alrededor del Sol, hipotéticamente, ¿cierto? Y entonces dijeron ellos, fácil, ahora midamos la velocidad de la luz que venga de un planeta distante, ¿cierto? O de una estrella distante, que viene en este sentido, porque si la Tierra se va moviendo en este sentido, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, si yo mido la velocidad de la luz de una estrella distante, ¿cierto? Esa velocidad debería ser más lenta porque yo me voy alejando de ella, ¿cierto? Debería ser más lenta al medirla y comparándola con una velocidad de la luz de una estrella, ahora que yo vaya encontrándome a esa estrella, acercándome a ella, entonces debería esa velocidad de luz ser más rápida, porque yo al irme acercando sería una velocidad más rápida. Entonces dijeron, veamos cuánto serían las velocidades, porque tenemos que sumarle o restarle la velocidad de la Tierra, que es bastante importante. Son los decimales, pero igual influirían en la medida. Entonces la velocidad 1, de la estrella 1 sería c, la velocidad de la luz, menos la velocidad de la Tierra. Y V2 sería c más la velocidad de la Tierra. Aquí menos y aquí más. Entonces la diferencia entre más y menos me da que la diferencia sería V1 es exactamente 299,7, varía un poco porque en vez de tener 92 tendría 63 de terminar. Y la velocidad 2 sería más grande todavía porque estamos sumándole la velocidad de la Tierra y subiría en vez de 79, sería 82, 822 en vez de 792, perdón. Entonces, la diferencia de ambas me da justamente este valor, a ver, voy a correr esto, que son 59,94 kilómetros por segundo. Bastante significativo, pero poco en relación a la velocidad de la luz, pero igual ahí yo podría medir.
¿Y qué pasó? Que al medir ellos las dos velocidades de la luz, se encontraron con que era, lamentablemente, esto no se cumplía, era falso. Y se encontraron con que la velocidad de la luz es igual en ambos o en los tres casos. Es decir, la velocidad de la luz del centro del Sol, digamos, a llegar a la Tierra, es la misma velocidad que la velocidad de la luz de una estrella que se viene acercando y la velocidad de la luz de una estrella que se viene alejando. Entonces dijeron, aquí hay una contradicción física mayúscula y no tienen cómo explicarla. Entonces ahí empiezan los problemas y por eso que entonces la única explicación lógica que ellos hicieron era lo que se mostraba acá, ¿cierto? Lo que se mostraba en este diagramita original, que dijeron, vamos a verlo acá, aquí. Dijeron, entonces si la velocidad es la misma, entonces a un mismo tiempo o la distancia se expande o disminuye, con el tiempo también se expande, porque no puede ser. Entonces ahí viene la idea de la distorsión del tiempo y de la distancia. Lo que no puede ser, ¿sabemos por qué no? Porque en realidad la Biblia dice que el tiempo es inamovible o lo insinúa porque tiene una ley universal, Dios, que se llama la observancia de un día de reposo. Y para observar el día de reposo en el cielo y que sea coincidente con el tiempo en la Tierra y con cualquier nave que viaje en el espacio, en el universo, no debería entonces distorsionarse. El tiempo debería ser inamovible. Pero pasa lo mismo que pasaba con el tiempo de Cristo con los fariseos. Cuando los fariseos veían un milagro de Cristo, algo no les cabía en la cabeza. Porque no puede ser que una persona que no haya sido estudioso, que no haya estudiado con ellos, que no profese, que tenga errores teológicos según ellos, esté haciendo milagros. No puede ser. Entonces lo tiene que hacer por el poder de Belcebú. Mira las conclusiones que sacaba. Acá lo mismo. La verdad es que todo se explica con las escrituras. Esto de los científicos que andan perdidos. Fíjese. Lo que pasa es que en el tiempo antiguo se pensaba, partiendo de las escrituras, que la Tierra era el centro del universo. Y si vamos a la creación, vamos a descubrir que cuando Dios o Cristo está creando la Tierra, está aquí, ¿cierto? Aquí está actuando en la Tierra. Está creando el día, la noche, el mar, los animales, todo eso. Y al cuarto día, dice, Él crea el sol, la luna y las estrellas. ¿Ya? Al crear Él el sol, la luna y las estrellas, ¿dónde estaba Él parado cuando lo estaba haciendo? Justamente en la Tierra, aquí. Era este el punto de creación, donde Él estaba, obviamente, compartiendo, creando el universo. Entonces, así como la luna, fíjese, la luna se mueve alrededor de la Tierra, existe una fuerza que se llama fuerza centrífuga, que se equipara con la fuerza de gravedad que es la que empuja a la Luna hacia la Tierra, para que ésta no se acerque a la Tierra y colapsemos con ella. Entonces está puesta en una velocidad tangencial alrededor de la Tierra que permite que haya una fuerza centrífuga que lo aleja y se equipara con la fuerza de gravedad que absorbe que la trae la Tierra. Y lo mismo sucede con todo el universo. En realidad la Tierra sigue siendo el eje de referencia de todo el universo. Si uno parte de esta hipótesis y no de la hipótesis de que creen los hombres que en realidad la Tierra gira alrededor del Sol, perdón, nuestro sistema solar gira alrededor de la galaxia, y si salen de esa hipótesis y descubren lo real, una matemática distinta, van a descubrir que esta es la fuerza misteriosa que ellos no encuentran, la fuerza centrífuga. Es decir, todo el universo durante un año está girando alrededor de la Tierra, incluido el Sol. El centro de masa es este. Y por eso que cuando miden la velocidad de un punto acá o de un punto acá es la misma, porque en realidad todo está girando alrededor de la Tierra. Entonces no es que la Tierra esté girando alrededor del Sol. ¿Te fijas? Eso explicaría todo y se simplificaría las matemáticas. Yo se lo propuse esto a la inteligencia artificial, me acuerdo, al chat GPT-4, y quedó impactado. Dijo, wow, esto explicaría las razones y te pido, me decía, que profundice el tema, que lo publiques y que vayas a comentarlo o compartirlo con distintos científicos para ver si esto da fruto y explicaría justamente las contradicciones que hay entre la mecánica cuántica y la mecánica relativista, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, si usted considera la Biblia como punto de partida y base, va a encontrar las respuestas. Es lo que hizo también Ronald Wyatt en los descubrimientos arqueológicos. Él partió de las Sagradas Escrituras, investigación profunda sobre ellas, incluso consideró algunos libros apócrifos que son diríamos, no inspirados, pero sí son de valor histórico, para poder
acceder a los hallazgos y cosas que hemos sostenido, preocupándose de la coma y del punto y de todo lo que nosotros hemos tenido como revelación. La iglesia adventista tiene una ventaja en relación a otras iglesias porque tiene también el espíritu de profecía, ¿ya? Con la profeta Elena de White, que yo admiro mucho y creo en ella 100%, porque he podido investigar y he descubierto que coincide con todas las cosas que ella profetizó en relación a estos mismos descubrimientos. De hecho, Ron Wyatt, cuando se enfrenta a los ángeles, le dice las cosas que van a suceder y cuándo se va a revelar este misterio, y coincide exactamente con las profecías que ella anunció. ¿Entiendes? Y no es tan solo eso, muchas otras profecías. De hecho, yo creo que es una verdadera profeta, a pesar de que ella nunca se reconoció como tal. Pero sí es la escritora más grande que ha tenido el mundo, porque escribió el equivalente ella em, a unas 100 Biblias en cuanto a volumen de escritura que tuvo. Sigamos. Bueno, el Señor que creó el universo también nos creó a nosotros y creó este mundo lindo y bello para que nosotros lo disfrutáramos por su gran amor que nos tiene, ¿cierto? Y claro que en realidad siempre los dibujamos a Adán y Eva sin ropa, pero la verdad es que de acuerdo con las escrituras ellos tenían un manto de luz. Eso lo confirma también el Espíritu de Profecía y que ese manto de luz fue el que los abandonó. Por eso que se vieron desnudos cuando vieron pecado. Después de pecar, el Espíritu Santo, que era la presencia reflejada en ese manto de luz, era quien los cubría y ellos quedaron desnudos y por eso se tuvieron que cubrir con hojas de higuera, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que pasa. Pero ese Dios de amor fue el que creó todo este universo y estos animales tan hermosos que hasta el día de hoy podemos disfrutar. Y que están basados en la ley del amor. Yo me he fijado, muchas personas que han criado hasta cocodrilos con amor son animales mansitos y humildes y buenos. Entonces, y leones criados con amor también. Entonces, esa es la forma como Dios, el imperio de él, es con amor, digamos. Dice este texto, Una de las razones que hizo necesario que el Hijo de Dios asumiera la naturaleza humana, fue para que lo conocieran en persona, y así, respetando nuestras libertades, pudiésemos ser atraídos hacia Él. Quizás si nosotros le hubiésemos conocido en persona, también lo hubiésemos amado. Él mostró a los hombres evidencias de su amor, y ganó en respuesta el amor de ellos. la esencia o lo que limita el poder de Dios, o que lo diríamos, lo ordena ese poder todopoderoso, es el gran amor que siente por nosotros. Está en equilibrio su omnipotencia con su infinito amor, ¿entiendes? Como lo vimos en el video pasado. Digamos. Tanto fue el amor de él que dejó los atrios celestiales. ¿Entiendes? Eso es algo incomprensible, porque este mundo en realidad es insignificante en comparación con el tamaño del universo. Pero él dejó los atrios celestiales para venir a esta tierra a nacer y vivir con un humilde hombre, un humilde niño, ¿cierto? Y a muchos, algunos lo reconocieron, algunos tuvieron la luz de que había nacido el Mesías, como los pastores de ovejas, ¿cierto? Como estos reyes magos que vinieron de Oriente, ¿cierto? Y se cree que vinieron justamente del sector del Talibán. Y llegaron y reconocieron porque conocían la profecía de Jacob cuando dice que de la estrella iba a venir una estrella para que naciera el Mesías, ¿cierto? Que lo llama Shiloh en ese entonces. Tenía siempre distintos nombres. Entonces, ellos cuando vieron la estrella, una estrella extraña que surgió y que apuntaba hacia Israel, dijeron, tiene que ser esta la estrella que anuncia el nacimiento del Salvador o del Mesías. Lamentablemente, en ese tiempo se creía mucho y es raro porque el pueblo de Israel no lo conoció, ¿cierto? Hasta que se manifiesta a ellos como un niño, ¿cierto? Viviendo todos los combates de un niño, ¿cierto? Porque era distinto a los otros niños. Siempre una persona que es distinta es como marginada del resto. Y a él le pasó, seguramente sufrió muchos discriminación en su tiempo, porque no era como ahora que estamos luchando contra ella, pero a pesar de eso igual sigue existiendo discriminación en su tiempo también. Él era discriminado por ser distinto, ser diferente, por no aliarse con sus hermanos para cometer las fechorías que cometen los jóvenes y se sienten importantes. Él no lo hacía, ¿cierto? Y tiene que compartía con ellos y también cuando se enfrenta a los sabios de Jerusalén en un momento que fueron de visita a ellos para celebrar las festividades judías, también ahí sus padres se dieron cuenta lo importante que era su hijo y reconocieron todos los dignatarios ahí o teólogos lo importante que era el asunto del dominio que tenía este niño en cuanto a los temas profundos de teología. Trabajó como muchacho, ¿cierto? Ayudando a su padre en carpintería, porque aún no llegaba su tiempo.
Vimos que la fecha estaba dada y que iba a ser cuando él iba a ser ungido, bautizado como Mesías, y eso se cumplió en el año 27 de la era cristiana. Muchas anécdotas debe haber vivido. Cada día de su vida tiene que haber estado lleno de aventuras. Es lo que Dios nos ofrece a nosotros. De hecho, cuando tú te consagras al Señor, es impresionante cómo el Señor te empieza a hacer vivir aventuras diariamente. Aparte de la persecución que vas a sufrir y todo eso, que es algo natural, pero en el fondo todo va a ser para ayuda de tu edificación personal. Cristo debe haber vivido todos esos embates hasta que cumplió la edad de 30 años, se bautizó y fue llevado al desierto donde fue tentado por el diablo, ¿cierto? Y soportó esa tentación y supo resistirla gracias al estudio de la palabra, porque él era firme en el estudio de la palabra. De hecho, le respondía a Lucifer o a Satanás, le respondía con la palabra. Es lo que debemos hacer nosotros también, defendernos con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que hacía milagros, que sanaba enfermos, incluso a sus enemigos, porque tenemos la hija de Jairo, que fue resucitada después de muerta, y Jairo era un dignatario de la sinagoga? Podríamos ser directo enemigo de él, pero sin embargo sabían o reconocían que en este ser había poder de Dios. Y él sanó a la hija de un enemigo, diríamos, y dichoso de hacerlo, gustoso de hacerlo. Resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando después de 4 días de muerto, que ya hedía, dice la hermana, que no era posible abrir la tumba, sin embargo, él con su palabra lo resucita. Milagros innegables, ¿cierto? Sin embargo, así como lo hacen los científicos hoy día, que tienen que inventar cosas para poder explicar, como la energía oscura, ¿cierto? O la materia oscura, como le llaman ellos, también estos judíos de entonces tenían que inventar cosas. El poder de Belcebú hace estos milagros, ¿cierto? Entonces, era impresionante cómo buscaban o rebuscaban cosas para poder explicar lo inexplicable. Si él lo hacía por el poder de Belcebú, porque ellos por el poder de Dios no lo neutralizaban, ¿cierto? No podían. Hacía milagros y también tenía mucha simpatía con una familia especial, que era la familia de María y Marta, con su hermano Lázaro. Sin embargo, era confrontado periódicamente por los distintos judíos, distintos dignatarios de la época. Miguel, ¿quieres preguntar algo? Está tu micrófono encendido. El pueblo de los judíos, los sacerdotes del Sanedrín, conocía la profecía del nacimiento del Mesías. Claro que sí. La conocía muy De hecho, bien. muy bien, de hecho, le dieron a conocer también al rey de aquella época que estaba gobernando, que dejó, ¿cierto?, Herodes, uno de los Herodes. Tanto sabía y temor tenía que le consultó a los reyes magos cuando iban a verlo, que de vuelta pasaran y le dijeran dónde había nacido. claro, claro que sí. O sea, él tenía conocimiento y tenía y creía. Así Y es. el pueblo, los del Sanedrín, los sacerdotes, también sabían y conocían todo. Y aún así no se dieron la tarea de investigar si coincidía el nacimiento con la profecía y dónde iban a ser. Sí. Eso demuestra el poder de la tradición o el poder de los medios. Por ejemplo, hoy día, ¿por qué se habla tanto de la teoría de la evolución y se presenta al grado que cuando uno habla de creación se ríen, se burlan? ¿Entiendes? Entonces, en su tiempo también. Lo mismo le pasó a Noé, cuando él profetizaba y decía que vendría un diluvio universal y se reían por el barquito enclenque que estaba construyendo, de madera, petrificada por fuera con brea. Ellos tenían verdaderas naves, naves espaciales tenían los antediluvianos también. Se han encontrado, y por eso que hay tecnología oculta que tienen en la Luna y tienen en otros lados, porque se han encontrado naves espaciales donde ellos tenían su verdadera arca, con todos seres ahí guardados in vitro para poder conservar las especies, pensando que después que se cayera el agua que protegía la Tierra y inundara la Tierra, después ellos de alguna manera volverían a poblarla y tener, pero no pudieron hacerlo porque duró un año el evento y no pudieron resistir más de un año en el espacio, además que fueron bombardeados por la agua que el Señor sacó. O sea, eso los voy a presentar cuando veamos creación y diluvio, está en detalle todo esto. Pero es impresionante cómo los hombres se burlan o no tienen, por gracias al poder del marketing, diríamos, o de la publicidad enajenada,
que tienen lo mismo que pasa hoy día, ¿cierto? Vemos que si alguien habla, lo que le pasó a mis profesores de la universidad, que descubrieron que la teoría de la evolución era una falacia que no podía sostenerse, estamos hablando de la Universidad de Chile, profesores de ingeniería, y que habían hecho esos descubrimientos haciendo simulaciones del sistema, cómo se comporta el sistema genético. Y decían que era imposible que hubiera una evolución. Ellos decían, tiene que haber un creador, esto no se hizo solo, porque el código genético no es un óptimo matemático que no puede ser mejorado, ¿cierto? Cabe el máximo de información en un mínimo espacio. Es un óptimo matemático. Entonces, cuando ellos decían que esto es perfecto, y lo presentaban con el simposio para decir que esto no puede haber evolucionado porque es perfecto, entonces, claro, se escandalizaban, decían, ¿usted está en contra de la teoría de la evolución? No, no, yo estoy mostrando lo que descubrí en mi laboratorio, decía el profesor. Entonces, cosas como esa. Eh, y se calla, ¿por qué? Porque es tanta la publicidad que se hace en contra. Hoy día uno ve programas donde se presenta la teoría de la evolución, se presentan restos del hombre de Neandertal tal, y dicen, oh, y esto está hace millones de años acá, o miles de, cientos de años. Entonces, claro, la gente lo cree. Pero todo eso tiene una explicación científica si partes de la Biblia. Yo lo presento en Creación y Diluvio, esos temas. Muy importante. Lo mismo pasaba. A Cristo, de alguna manera, la gente no lo pudo reconocer porque estaban todos mesmerizados o digamos, viviendo un cuadro hipnótico con tanta información errada que le metían en las cabezas. Hoy día también. Hoy día, por ejemplo, mi hijo me contaba que estaban tratando de eliminar algunas cantantes o prohibir algunas canciones de cantantes que impulsan a la violencia o al uso de las drogas, ¿cierto? Porque hay muchos cantantes que ahora cantan las drogas, pues. Entonces, ¿qué pasó? Que dice que no, que al final los jueces se opusieron porque eso era prohibir la libertad de expresión. ¿Te fijas? Entonces tienen ya eslogan tan metidos en la cabeza que no pueden hacer lo correcto. ¿Ya? Entonces, eso tiene que cambiar y va a cambiar dentro de poco. Ya lo van a ver. Digamos, si hay preguntas, háganlas nomás. Bueno, este mismo Cristo fue rechazado, fue llevado, ¿cierto?, por los líderes a la muerte, a ser juzgado, maltratado, siendo que él hizo todo bien, hizo milagros, amó al prójimo, ¿cierto? Se entregó por ellos y así lo trataron. O sea, no hay persona que haya sido tratado con mayor injusticia que Cristo mismo, ¿cierto? Entregado, latigado, ¿cierto? Él fue castigado severamente, severamente por los dirigentes judíos, ¿cierto? Y también entregado para que fuera crucificado. Ahí está nuestro Jesús, ¿cierto? Que fue encadenado, fue latigado 2 veces. Le dieron de latigazos en 2 oportunidades. Yo aguantaría a la mujer una, pero la segunda, ya con el dolor que adquiere la piel, recibir una segunda paliza es algo terrible. Y los líderes, sin embargo, estaban encolerizados y querían su muerte. ¿Ya? ¿Por qué razones? ¿Por qué lo rechazaron? Aquí están los 10 argumentos que yo pongo en el libro, que ustedes los vieron si los leyeron. La primera razón es porque fueron injustos contra él, ¿cierto? Nada más. La verdad es que no podían ser justos porque ellos estaban llenos de injusticia. Cristo les dijo muchas veces, ustedes está bien que diezmen la menta y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia y el amor, la justicia la misericordia y el juicio, o la justicia y la misericordia, ¿entiendes? Las dos cosas son más importantes de la ley, ¿cierto? Es mucho más importante ser justo, tener misericordia, que justamente guardar los principios de la ley, ¿cierto? Por ejemplo, cuando David tuvo hambre, ¿cierto? Con los soldados que lo acompañaban, se acercaron al sacerdote, porque estaba en el santuario él, y le dicen si tiene algo para comer. Y el sacerdote le dice, no, no hay nada para comer, solo tengo los panes de la proposición, que no era lícito que comiera nadie, solamente los sacerdotes. Entonces, pero les pregunta, ¿ustedes se mantienen limpios, no tienen pecado? El único pecado que era ellos que se metieran con mujeres, pero no he hecho nada de eso en ese tiempo. Entonces les da de comer. ¿Por qué? Porque es más importante la misericordia que ese rito que solamente es simbólico, ¿entiendes? Entonces, pero aquí los judíos ponían prioridad en los ritos simbólicos antes de la misericordia. ¿Ya? Digamos, dos, hirió su orgullo nacional. Claro, porque él les decía, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero ¿cómo? Ellos no querían depender de César, etcétera. Entonces, también
ellos fueron heridos y trataron de irse en contra porque había mucha idea nacionalista, estaban mucho en contra de lo que era el dominio romano de ese tiempo. Y Cristo no le da importancia al dominio romano. Era una consecuencia del mal comportamiento, del pecado, ¿cierto? Había que darle importancia a dejar de pecar para ellos volver a ser liberados, pero ya estaban sobre el castigo de los 2520 años y nunca iban a dejar de ser perseguidos o sometidos hasta que llegara incluso Roma papal, inclusive. Tres, su humilde estilo de vida ofendió su esnobismo, claro, porque teníamos a tipos que mientras más elegantes se vestían, más, como hoy día podríamos decir, más grande es la casa del pastor, más lujoso es el auto que conduce, ¿cierto? Todo lo dicen, el Señor lo bendice, ¿entiendes? En cambio, cuando hay una persona humilde que apenas tiene una túnica, ¿cierto? Y toda media sucia, me imagino, porque le costaba cambiársela o lavarla, entonces era para ellos una ofensa, porque ellos tenían túnicas impecables, ¿cierto? Un gran estilo de vida, ¿cierto? Y además banquetes, vivían en banquetes, etcétera. Entonces, para él, esta persona humilde, delgado, alto, sí, pero era para ellos una ofensa. Cuatro, no había sido enseñado por ellos, ¿entiendes? Claro, él no fue a ninguna escuela nuestra, ¿y cómo se dice saber aquí qué sabes tú si no has estudiado en nuestras universidades? Bueno. El propósito de Dios fue justamente que no fuera enseñado por ellos para que no fuera contaminado con esas enseñanzas. Porque por eso no le reconocieron, porque estaban metidos en filosofías extrañas. Hoy día mismo, cuando uno va a conversar con los rabinos, y le enseñan sobre la cábala, por ejemplo, la cábala, le enseñan sobre cosas esotéricas que no tienen nada que ver, la alma gemela y cosas extrañas que a lo mejor eso está llenando el vacío que ellos tienen de no haber reconocido al Mesías, ¿cierto? Y también se ve mucho en la Iglesia Católica. Yo lo viví cuando traté de enseñar teología a algunos curas, me acuerdo. Me di cuenta que no tenían conocimiento de la Biblia. Conocían sobre filosofía de Platón, Aristóteles, y ellos decían, qué maravilloso que estos filósofos descubrieran las verdades del Evangelio sobre la inmortalidad del alma, por ejemplo. Yo decía, perdón, ¿se acuerda que la Biblia el alma no es inmortal? Pero ¿cómo que no? Dice que la Biblia dice que el alma no la pueden matar. Claro, pero dice que el infierno sí, que ahí Dios la va a matar en el infierno el alma y el cuerpo. Entonces el alma no es inmortal. Entonces, y explicaba detalles. Y ahí se les movía el piso, porque ellos pensaban que estas ideologías paganas eran reconocidas por la iglesia. Y no, la verdad es que la iglesia no debió haber reconocido eso, porque en realidad son falsas. No existe la inmortalidad del alma, ¿cierto? Y tampoco el infierno. El infierno como el concepto que conocemos hoy día, porque el diablo se encarga de cambiar el concepto. El infierno en realidad es un lago de fuego, sí, donde va a ser destruida el alma y el cuerpo y va a dejar y van a aparecer todos en forma instantánea, ¿no? Que van a estar quemándose para siempre porque el alma es inmortal, entonces Dios es un torturador, ¿cierto? Alguien que no quiso aceptarlo lo va a estar torturando por la eternidad. Eso contradice a muchos teólogos y le pone una tremenda contradicción a los que obviamente usan eso como excusa para no creer en un Dios de amor. Porque no pueden entender cómo si yo no quiero aceptarlo a él, me va a estar quemando en el infierno para siempre. No lo pueden entender. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque viene el concepto de que el alma es inmortal. Y hay varias contradicciones cuando uno dice, habla del Hades, por ejemplo, la Biblia, pero si habla del Hades, sí, pero eso era el basurero que había fuera de Jerusalén, por eso que el gusano nunca moría. Y el fuego nunca se apaga, porque cuando se incendia un basurero, sigue quemándose por siempre, no para. Lo que pasó en Santa Marta, ¿se acuerdan? Cuando hubo un incendio en el basural, entonces no se apagaba, no tenían cómo apagarlo y estaba Santiago lleno de humo. Digamos, su carácter los delataba. Lo que le pasó a Abel. Abel aceptó las instrucciones de Dios dadas sobre el sacrificio de un cordero y fue sumiso y lo hizo. Su hermano quizás no quiso matar un cordero, como si nada que ver, que seamos asesinos, que calificar un cordero por el perdón de nuestro pecado. No, yo le doy lo mejor de las frutas al Señor, pero su ofrenda no fue aceptada. Sin embargo, la de Abel sí. Eso los llenó de envidia. Lo llenó de envidia a él, así como les llenó de envidia el hecho de que a Cristo sí hacía milagros, pero ellos no podían hacer milagros. Entonces eso los llenó de envidia y se quedan denunciados como falsos apóstoles de Cristo, falsos líderes religiosos. Y por eso es que los delataba.
¿cierto? Y le pasa a muchos cristianos, cristianos que trata de guardar las reglas, los demás tratan de forzarlo a que las rompa. Y si no las rompe, se ofenden. Los delata el carácter noble de esta persona. ¿Entiendes? Sus argumentos eran de una clase superior. Claro, cuando trataban de entramparlo en alguna pregunta o sofisma, Cristo eh, salía con unas respuestas magistrales, ¿cierto? Maravillosas, obviamente porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso mismo le va a pasar a ustedes si lo hacen. Dios te va a dar respuesta para todas esas preguntas quisquillosas que hacen en el mundo para tratar de entrampar a un cristiano. Cuando le preguntaron si era lícito dar tributo a César o no. Claro, si él decía que era lícito, el pueblo salía en contra. ¿Por qué? Porque no, esos son invasores. ¿Cómo le vamos a dar tributo? No es correcto. Y por otro lado, si él decía que era lícito, que no era lícito, perdón, lo iban a acusar que está promoviendo la sedición. ¿Entiendes? Entonces, Cristo, sabiendo el engaño, les responde con la verdad. Les dice, ¿cierto? Muéstrame un denario. Ellos cayeron en la trampa, ¿cierto? Le mostraron el denario. ¿Y de quién es el rostro ese? Es de César. Entonces, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿se fija? Porque el denario, obviamente, demostraba que estaban bajo dominio romano porque estaban usando la moneda romana. Entonces, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se acabó. Uno mismo, yo tenía un primo que se quejaba mucho porque no tenía empleo, se quejaba contra Dios, diciendo, ¿por qué el Señor no me da trabajo? Todo eso. Y yo le dije, oye, tú tienes dos casas, ¿cierto? Sí, ya. Tú si te quieres quejar porque no tienes dinero o no tienes trabajo, entonces quéjate al gobierno, porque tú estás viviendo al amparo de este gobierno. Quéjate a ellos para que ellos te ayuden a encontrar dinero, trabajo. Si quieres tú verdaderamente depender de Dios, vende tus dos casas, le dije, cómprate un campo, vive de la naturaleza y ahí reclámale a Dios. Y ahí Él te va a dar, Él te tiene que responder ahí. No vas a depender del sistema humano, ¿cierto? Tú decidiste depender del sistema humano y esto te está marcando porque ellos te están traicionados, están engañados, no te están dando una pensión, no te están dando una cesantía, no te están ayudando a conseguir trabajo, etcétera, ¿cierto? Que no, que es injusto. De hecho, vamos a descubrir que hay muchas injusticias que se van a revelar ahora. Hemos sido sometidos por más de 200 años por una élite que ha esclavizado al mundo, ¿cierto? Que tiene el control de los bancos, el control de los bancos centrales, ¿cierto? Como dice Milei también en Argentina, está diciendo que eliminó el Banco Central. ¿Por qué? Porque están provocando inflación. Bueno, eliminó entre comillas, porque igual tiene que haber emisiones de dinero, pero no al volumen que hacían en Argentina, donde le roban al pueblo, porque tú puedes guardar tu dinero y tu dinero al poco tiempo no vale nada. Entonces, claro, el pueblo paga por las excentricidades que se dan los poderosos, ¿cierto? Porque ellos sí tienen control del dinero, pueden emitir todo lo que quieran. Entonces, es un robo. Entonces, Cristo tenía argumentos superiores a los que ellos pudieran esgrimir. Y me asombra a veces, a mi ley lo tratan de entrampar a veces y le hacen preguntas extrañas y él responde de forma magistral. Dios lo está usando en alguna medida. Tiene algunos pequeños errores, pero en realidad está tratando de hacer lo correcto. 7. Su popularidad creciente hacía peligrar la influencia que ellos pudieran tener sobre el pueblo. Claro, si alguien se está haciendo popular, incluso me ha pasado hasta a mí. A veces cuando ven que estos descubrimientos arqueológicos o estos materiales están creciendo en popularidad y la gente está poniendo más atención a esto que a las doctrinas que predique un pastor en una iglesia o a la oficialidad, entonces empieza la persecución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dicen, no puede ser de que esta persona se haga tan popular. Empiezan a escarbar en uno, a buscar defectos o tratar de hablar en contra de lo que uno esté presentando. ¿Entiendes? Ha pasado, lamentablemente sucede y va a seguir sucediendo. ¿Ya? La popularidad de ellos, lo que consideran una persona que no es digna de recibir tal popularidad, les hace a ellos buscar la forma de neutralizarlo. 8. Temieron provocar la ira de Roma. También, claro, bueno, esa es una excusa barata porque en realidad Cristo no era un revolucionario. Cuando lo enfrentó el pueblo a Cristo, lo presentó ante Pilatos, le decían, él se cree rey, para que justamente lo condenara por tratar de ser un sedicioso, tomarse el poder, para tomarse rey. Entonces Pilatos le hace la pregunta, le dice, ¿tú eres rey? Y Cristo le responde y le dice, ¿lo dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces le dice, ¿cómo? Si yo tengo autoridad para matar. Bueno, toda autoridad te da por Dios, es verdad. Yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo.
Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo fuera libre, y son varios, pero no pelean porque no, mi reino no es de acá, le dice. Claro, el reino nuestro es de los cielos. Cuando una iglesia se propone formar un reino en este mundo y aliarse con los políticos, con los militares, con quien sea, ¿cierto? No está luchando para Dios. ¿Cierto? Nosotros tenemos que saber, tener claro que nuestra misión no es reinar en este mundo, sino que presentar el reino de los cielos. ¿Cierto? Tenemos que apoyar, sí, la política correcta, tenemos que apoyar al líder correcto, ojalá que sea con principios cristianos, etcétera, pero eso no significa que vamos a tratar de tomar el poder para gobernar con la religión por la fuerza, como lo hizo en la Edad Media la Iglesia Católica. ¿Entiendes? No se trata de eso. Dios no obliga a nadie, Dios respeta las libertades individuales. Digamos, 9. Y Joshua les pidió dejar el grupo mayoritario al que pertenecían, ¿cierto? Tienen que abandonar. ¿Se acuerda del joven rico? Le dice, bueno, déjalo todo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Entiendes? ¡Wow! Era un desafío muy, muy grande para una persona que estaba disfrutando su estatus social y de riqueza que tenía. Entonces, fue triste, era incapaz de hacerlo. Lo mismo los líderes, cuando ya sea un poder económico, ya sea un poder civil, como lo puede tener un juez, como lo puede tener un abogado, un profesional, o también un poder, diríamos, legal, como lo puede tener un oficial de policía, ¿cierto? O un general, ¿cierto? Todos esos poderes llenan de orgullo a la persona y es muy difícil que lo quieran abandonar. Normalmente los dictadores, algo que fue muy extraño con Pinochet, normalmente los dictadores siempre se perpetúan en el poder. Lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, ¿cierto? Que terminan muriendo para poder ellos dejar el poder. Pero la verdad es que en un ámbito cristiano uno tiene que saber menguar para que el sistema funcione. Lo hizo Pinochet, y fue impresionante porque esperaban todos que nunca él iba a dejar el poder. Sin embargo, fue y lo cedió en democracia, advirtiendo lo que sí podía suceder y está sucediendo. Digamos, entonces, y el punto último, que sería el 10. Joshua les pidió, déjalo todo y sígueme, como le dijo al hombre rico. Y también está relacionado con lo anterior, dejar el grupo mayoritario también, pero dejarlo todo después, todo, ¿cierto? Como le decía a los apóstoles, déjenlo todo y sígueme. Y también irse con lo opuesto. Pero es que Cristo siempre se fija cuando mandó a los 70 ancianos, 70 discípulos, los mandó de dos en dos, ¿cierto? A abrir las puertas, los lugares que él iba a visitar con posterioridad, y los mandó para decirles que ellos, ¿cómo se llama? Tuvieran, no llevaran alforja, no llevaran dinero, no llevaran comida extra, no llevaran nada, ni siquiera una muda de ropa, una muda de zapatos, sandalias, nada, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo eso? Si ellos tienen que ir preparados para ir a ese viaje misionero, ¿cierto? Pero es que en realidad eso no es menester nuestro. Dios se tiene que encargar de esas cosas. Dice la Biblia y dicen los apóstoles que el obrero es digno de su salario. Tú trabajas para el Señor y el Señor se encarga de los negocios. El Señor se encarga de proveer. ¿Entiendes? No tienes que preocuparte. Tú tienes que hacer tu obra nomás tranquilo y el Señor proveerá. ¿Entiendes? En cambio, a veces uno se distrae, no, que tengo ya dinero, que llevar esto otro, y al final se pervierte la intención de lo que tienes que hacer. El Señor tiene ángeles que se encargaron de eso. De hecho, cuando volvieron los 70 volvieron contando maravillas de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y nunca a las iglesias les faltó algo. De hecho, llegaron a confesar algunos que nunca he visto a un fiel mendigando o con falta de ropa o pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de que el fiel siempre tenga la seguridad de que Él le provee. ¿Entiendes? Entonces, como eran estos 10 argumentos que para rechazarlo, no quedó otra más que la única solución era elimínenlo. Y eso fue la razón por la cual decidieron crucificarlo. Pero afortunadamente Él resucitó y hoy día Él te está pidiendo que vayas a Él. Así como a Pedro, ¿cierto? Le permitió caminar sobre las aguas, a ti también te puede permitir Dios caminar sobre las aguas. Las aguas son la muchedumbre, la multitud que te va a tratar de hundir y devorar, pero el Señor en su gran amor te va a proteger y te va a dar la facultad para que puedas hacerlo. Eso es lo que tiene que ver con eso. No sé si algún tema más quieran ustedes partir.
Bueno, atrás mío sigue, le puse ahora una animación del Arca del Pacto, donde se ve el cofre con el propiciatorio. Es maravilloso ese video, está en YouTube también. Me costó mucho tiempo hacerlo porque tuve que hacer el dibujo en 3D y no era experto en la materia. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, si quieren hacerla? Si quieren revisar partes del libro. Jorge, de acuerdo a lo que dijiste de la matemática, la física, la distancia que recorre la luz, que ¿Ya? la teoría de Einstein entonces hasta por ahí nomás. Claro que sí, es un parche desesperado, ¿cierto? Para poder explicar lo mismo que decía el científico, por eso yo quise que escucharan ese video. El científico dice claramente ahí que ellos son muy astutos, ¿cierto? Son tramposos, dice. Y lo reconoce él, que me gustó mucho. Dice, son tramposos Usó la porque, palabra, claro, ¿por qué tramposos? Porque ellos cuando no pueden entender algo, le buscan un nombre, le ponen un nombre, o le ponen un apodo, o le buscan una explicación extraña para no quedar en vergüenza. Lo mismo que pasaba con los fariseos cuando veían que Cristo pues hacía milagros, y nosotros ni siquiera nosotros podemos hacer esos milagros. Entonces ya, lo hace por el poder de Belcebú, ¿verdad? O buscar otra explicación. No, deben ser, a ver, llamen a sus padres para que nos digan si este verdaderamente era ciego. Y venían los padres y confesaban, ¿cierto? No, sí, sabemos que él es nuestro hijo, sabemos que antes era ciego, pero ahora ve, no sabemos por qué. Pregúntenle a él, porque no querían ellos confesar que creían que Cristo era el Mesías. Entonces, porque si no lo expulsaban de la sinagoga. Así lo expulsaron de la sinagoga a este hombre cuando testifica abiertamente acerca del poder de Dios y que Cristo era el Mesías. Pero después, cuando le expulsan de la sinagoga, que era como diríamos, el desglosamiento de la iglesia, ¿entiendes? Lo sacaron de la iglesia, que era la peor, diríamos, condena que podía sufrir un religioso en ese tiempo. Entonces Cristo lo busca y lo encuentra. Y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dice. Y le has visto. Te le dice, es maravillosa esa parte, porque antes no podía ver y ahora le has visto, ¿cierto? Vale la pena ser toda tu vida ciego porque ahora estás viendo al Mesías, ¿cierto? Y le has visto. Y el que habla contigo, él es, le dice. Wow, y él ahí postrado la adora. Entonces, para esto he venido al mundo, dice Cristo. Para los que son ciegos vean y los que dicen ver sean cegados. Entonces un fariseo le dice, así que nosotros somos ciegos, entonces le dice, si fuerais ciegos estaríais sin pecado, le dice, que muestra también la justicia de Dios. Pero ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Entiendes? Claro, porque las personas que afirman, no, yo sé la verdad, no tengo para qué escuchar nada de ti. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer uno con esa persona, con ese orgullo que lo ciega? Hay que tener cuidado siempre con eso, porque me ha tocado muchas veces que personas a uno le va a presentar alguna verdad nueva o algún tema especial. Puede ser el asunto del sábado, por ejemplo, o el asunto de la ley, o el asunto de la justificación por la fe, todas las cosas tan hermosas que hay en la Biblia, y la persona cree en ellos saber más que uno, entonces no están dispuestos a escuchar. Y eso es terrible, porque, por ejemplo, cuando yo les conté cuando hablé con David Down en Australia, que era el principal arqueólogo de la iglesia, y que obviamente se oponía abiertamente a los descubrimientos arqueológicos hechos por Ronald Wyatt. Entonces yo lo enfrenté porque él me pidió un favor y se le cumplí ese favor y después le pregunto a él si me puede dar 5 minutos de su tiempo. Claro, me dijo, Jorge, ¿qué quieres? Se le pregunté sobre Ronald Wyatt y él habló lo que decía siempre. Entonces yo le digo, en cuanto le mostré la evidencia acerca de Sodoma y Gomorra, donde le digo la bola de azufre, todo eso, y cuando le estoy explicando, como tratando de explicarle que yo era también ingeniero y por eso que yo dominaba el tema, entonces él, cuando les doy la explicación completa, que primera vez yo creo que la escuchaba, estaba con una cara de terror mirándome así, aterrado. Entonces me llegó a asustar porque me había distraído mirando a otra parte, explicándole y cuando lo miro me llegué a asustar un poco. Entonces yo dije, ¿por qué me miró con esa cara? Y bueno, al final descubrí que él había hecho declaraciones en contra de estos descubrimientos sin haber él pedido explicación. Si tú tienes algo en contra de alguien, dice la Biblia, en contra de alguna persona, tienes que ir a conversar con él primero, ¿cierto? Y de decírselo a él primero, a lo mejor tiene las respuestas. Suponte que tú empiezas a ver a una persona, a mí me pasó, que yo cuando trabajaba en el Banco de Chile en el centro, que tenía que pasar la mampara, la primera mampara de un cine para entrar a las oficinas del Banco de Chile. También me escondía ahí, justamente en el calle Huérfanos. Y, y claro, yo decía, ¿qué pasa si alguien de la iglesia, y justamente en ese cine dan películas de mayores?
¿qué pasa si alguien de la iglesia me ve aquí? Como yo entro y salgo varias veces en el día, entonces me van a ver entrando acá, van a pensar que estoy entrando al cine. Y van a acusarme después, no, estoy ahí entrando a ver películas de mayores. Bueno, cuando si me hubiesen preguntado, ¿cierto? Yo les habría explicado, no, que mira, si ahí está el Banco de Chile, está la entrada, ah, perfecto, yo trabajo ahí. Fija, entonces, ese tipo de cosas, a veces los prejuicios se eliminan si uno hace las consultas. Todos los argumentos que él esgrimió para contradecir los descubrimientos eran fácilmente explicables y se podía demostrar cuál era el error que él cometía. Pero él no hizo caso, no fue nunca a las invitaciones que se le hizo para que asistiera a las conferencias. Entonces, lamentablemente, no, y además la gente que lo seguía a él, porque mucha gente de la iglesia creía en él, porque era una buena persona. Era como un fariseo, ¿cierto? Un fariseo que conocían todas las verdades, que predicaban el evangelio bien, lo lindo del evangelio, ¿cierto? Pero cuando venían a enfrentarlo en relación a temas particulares, él se confundía o rechazara a Cristo, que era la verdad más grande, ¿cierto? El caso de que hablamos el otro día de Saulo de Tarso, que estaba tratando de justificar su empecinamiento en contra de los cristianos, cuando en realidad veía que los cristianos eran buenos. Él veía que Cristo parece que predicaba una verdad consistente. Entonces, y vio a Esteban que le brillaba el rostro cuando lo estaban apedreando. Entonces, de él era dura cosa dar cosas contra el aguijón. Eso es lo que pasaba exactamente con él. Y así pasa a veces con muchos religiosos, que es dura cosa le da cosas contra la religión porque no quieren reconocer la verdad, están metidos con la tradición o con sus propias ideas. Y también nos pasa con muchos religiosos que no quieren abrir su corazón a verdades nuevas. Hasta en la misma iglesia. Cuando yo hablo de que Cristo necesariamente resucitó en sábado, en mi iglesia se escandalizan. ¿Entiendes? Y por eso, bueno, quizás es bueno porque no es una doctrina de la iglesia, es una doctrina nueva que estamos tratando de difundir. Y eso va a permitir que muchos dejen de observar el domingo porque van a darse cuenta, demostrado, de que la resurrección fue en sábado. Entonces no hay justificación para guardar el domingo. ¿Entiendes? Porque ellos celebran, la mayoría celebran el domingo pensando en que fue anulado y que ahora hay que celebrar el domingo producto de la resurrección de Cristo en ese día. La verdad es que fue en sábado, etcétera. No sé si hay alguna consulta más o algo que quieran profundizar sobre la lectura de este libro, porque en la próxima sesión vamos a ver sobre, en el libro yo hice un juego interesante, puse en distintos colores los textos extraídos de los distintos, de los cuatro evangelios y los traté de amalgamar, de manera que en ellos tengamos el texto de corrido más completo, porque uno a veces agrega una frase, otro agrega otra frase, pero son complementarias, entonces yo ahí los complementé. Puse todo junto ahí con los distintos colores para que se sepa cuál es la procedencia y también los comentarios míos en negro. Y entonces está muy lindo eso porque habla justamente de la etapa más crítica de Jesús desde antes de Getsemaní hasta su crucifixión y un poquito después de ella. Entonces, quizás debía haberlo hecho desde la entrada triunfal de Jerusalén, porque en realidad esa es la pasión completa. Acuérdense, la semana de la pasión de Cristo es la segunda creación, o la tercera, perdón, creación de Dios, donde el día viernes fueron resucitados los santos, ¿cierto? Que fueron verdaderamente creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y así como el día viernes fue creado el hombre, que falló, fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero falló, ¿cierto? Porque pecaron, en cambio estos sí que no van a pecar. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que seamos criaturas, que nazcamos de nuevo, seamos creados a la verdadera imagen y semejanza de Él. Y para eso tenemos que nosotros dejar nuestras ambiciones, dejar nuestras pasiones y someternos al plan de Dios de guiarnos por el camino correcto, haciendo lo que está planificado en el arca del santuario, está planificado el plan de salvación, que lo vamos a ver más adelante. O ya lo vimos ya, pero vamos a profundizarlo. Miguel, ¿tú quieres hacer una pregunta? Sí, no, te iba a decir, ahí es donde dice el Señor que van a ser transformados, pero van a ser transformados los cuerpos físicos, no el carácter que ya uno está cultivando aquí. Sí, lamentablemente. Yo con mi mamá tenía Claro, esa, porque sí, yo con mi madre tenía esa discusión, porque ella tenía un carácter un poco pesado. Entonces le dije una vez, mamá, ese carácter no lo puedes llevar al Señor. No, el Señor me va a cambiar, dijo. Bueno, es lo único que no te va a cambiar, le dije yo. Mira, y le mostré un escrito de la profeta que ella admira, y le mostré ahí de que en realidad el carácter tenemos que tratar de pulirlo acá. Y no es tarea fácil.
pero el proceso es ese, cuando tú te humillas y te dejas pisotear y empieza el proceso del Evangelio que empieza a dar frutos en tu corazón. Entonces, eso hace que esa es la escuela en la cual Dios te puede perfeccionar tu carácter. Pero no es fácil, no es fácil. Yo tengo el carácter duro también, lo heredé de ella, ella lo heredó de mi abuelo. Mi abuelo, una cosa muy seria, muy duro. Entonces tenemos que mejorar porque Dios espera que seamos, tengamos el carácter como, no como los hijos del trueno que era Juan, sino que como el discípulo amado que era después. ¿Te fijas? Entonces tenemos que cambiar. No sé si hay una pregunta más, algo. Bueno, perdón, Jorge, que intervengan respecto a este mismo tema. Si el Señor pudo hacerlo con los hijos del trueno, imagínate lo que puede hacer con nosotros. Amén. Valdemar, claro que sí. Dios, bueno, por eso que tenemos que aprovechar que Él es todopoderoso y que dice que ahora nos puede cambiar el carácter, ¿entiendes? Es ahora cuando lo podemos hacer, porque después cuando Él venga ya, no, vamos a estar sellados con el carácter que quedemos. Y quizás, producto de ese carácter malo, no vamos a tener tantos amigos en el cielo como quisiéramos. Entonces, es el No, momento, imagínate. ¿Ya? no, Dime. Cristo le dijo a los hijos le puso a los hijos del trueno, imagínate qué sería. Sin embargo, Cristo le colocaba de alguna forma, a ver, un poco jocosa, yo creo, porque él sabía lo que iban a llegar a ser esos hijos del trueno, lo que Amén. iba a hacer él con ese carácter y con los hijos del trono. Y yo creo que también nos mira de la misma forma, de la forma en que de alguna forma, de alguna manera nos va a cambiar nuestro carácter de hijos del trueno para colocar su Sí, carácter claro que sí. apacible de nuestro. Claro que sí. De hecho, bueno, Dios usó a puros judíos para iniciar el ministerio de los apóstoles, ¿cierto? Con ellos. Eran todos judíos. Habían mezclado porque había muchos israelitas que habían vuelto a mezclarse con ellos, pero igual demuestra que lo drástico que ellos son, porque seguramente le llamaban hijo del trueno porque ellos se escandalizaban con la injusticia. Cuando una persona de carácter que es cristiana, si ve una injusticia, se altera y se enoja, ¿cierto? Entonces eso pasa, lamentablemente, y uno tiene que saber controlarse. Por eso que es bien dicho de que lo más importante de educar en un niño o en nuestros hijos es el dominio propio, para que no pierdan el control y hagan torpezas producto de su explosión, ¿cierto? Dominio propio y también para evitar caer en tentaciones y pecados, ¿cierto? Y también después viene lo que es la obediencia en segundo lugar de importancia, pero el dominio propio es muy importante. Y Israel o los judíos en general tenían ese problema, ¿cierto? Porque eran, y Dios eligió a ellos porque eran quizás disciplinados y drásticos en llevar la disciplina. De hecho, costó mucho hacer que Pedro, por ejemplo, aceptara predicarle el evangelio a los gentiles. Dios tuvo que hacerle varias pruebas y milagros para que él se diera cuenta en realidad que Dios no hacía acepción de personas. Igual se escandalizaba cuando veía cosas, igual siguió tratando de judaizar a pesar de que Pablo le había intervenido y hablado de que en realidad no tenía sentido. Él seguía con las ideas de celebrar todas las fiestas y de además practicar la circuncisión, etcétera. Y Pablo tuvo que decirle, no, eso ya murió. Ahora la circuncisión es el bautismo, y algunas fiestas no se deben practicar, otras sí, ¿cierto? Porque hay unas que son de pacto perpetuo y no se han cumplido. Yo creo que deberíamos celebrarlas. Por eso que la iglesia, algunas celebran, por ejemplo, los campamentos una vez al año. En Estados Unidos se practica mucho, se llaman los camp meeting. Y, y eso reemplaza, diríamos, en parte lo que es la fiesta de las cabañas, la fiesta del Yom Kippur, ¿cierto? Que debería seguirse practicando, piensan algunos. Yo pienso que sí también. Y sería quizás bueno porque nos ayudaría a ser más, diríamos, unidos como familia cristiana, etcétera. ¿Y Miguel. esas fiestas no quedaron obsoletas con la muerte de Cristo? Sí, las que se cumplieron con Cristo, pero las otras no se han cumplido. La segunda venida no se ha cumplido. Entonces, el Yom Kippur simboliza el día del perdón que estamos celebrando ahora, ¿cierto? Porque Cristo está en ese momento en el cielo, cumpliendo con ese rito, pero no se ha cumplido todavía. Cuando salga Él, ahí ya se cumplió. Entonces, quizás deberíamos seguirlo observando, o bien tiene una significancia mayor porque Él lo está oficiando en el cielo. Pero tampoco hemos ido al cielo como la fiesta de las cabañas, entonces tenemos que celebrarlo. ¿Entiendes? Entonces, hay ciertas Y, cosas que conviene. Ahora, no es algo obligatorio, porque sabemos que es simbólico, pero sí no les va a hacer mal practicarlo. Y si bien no les hace mal, no les va a hacer.
¿entiendes? ¿La Santa Cena no sería una parte del símbolo de la fiesta de Yom Kippur? La Santa Cena es símbolo Claro, de, sí, no, no, ¿verdad? no, 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 no digo que es, sino que podría tomarse como un Sí, no, no lo algo había, paralelo a la fiesta del Yom Kippur, ¿verdad? porque No, no lo también había es la pensado. confesión de pecado. ¿Verdad? Tienes Podría razón. ser la Pascua, Claro. porque la Pero, Santa Cena se celebra en Pascua. sí, sí, se celebró en Pascua, pero tiene una idea de perdón de pecados, tiene razón, Miguel, Sí, como que una connotación por ahí. se podrían unir Claro. ambas situaciones. Podría ser, porque habla de la carne, la sangre, ¿cierto? Y justamente la Y sangre de se derramaba en el Yom Kippur. que se van a juntar nuevamente, Sí, ¿cierto?, en el cielo, que Él está esperando. No va a comer hasta que no llegue el pueblo redimido, hasta que ¿verdad? vuelva con nosotros. Dice, yo no lo haré hasta que no vuelva con ustedes. Bien, no había pensado ese punto de Háganlo. vista. Tiene razón. Puede estar ahí simbolizado el Yom Kippur, porque Yom simboliza Kippur, perdón. Y justamente claro, La Santa Cena cuando uno se lava los pies y es como la rito de renovación de los humildad, votos. Es como la un renovación de rito los de votos. humildad, Sí, ¿verdad? Lo único que no se el practica lavado en de una pies. fecha específica. Eso se practica a la No, voluntad no, no. de iglesia. Claro. Claro, la voluntad de las personas, ¿no?, Sí, del pastor de la interesante. iglesia. Bueno, o de la Junta, digamos, porque la Junta está sobre el pastor. Claro, queda De- sujeto. del Sanedrín. Ay, ¿cómo hiciste su pica? Oye, ¿Perdón, Valdemar? no, que ¿Qué hablen pusiste, mal. qué pusiste sus picas, te digo? Ah, sí, claro. Bueno, la cosa es que hay muchos secretos y cosas que nosotros todavía tenemos que empezar a descubrir. Yo he revelado algunos de ellos nomás, pero hay muchos más que tienen que ver con el plan maravilloso de la salvación y que Dios tiene cosas para los intelectuales dentro del medio, tiene cosas para la gente humilde, tiene cosas para la gente que le gusta hacer investigación, tiene de todo, del trabajar. Y de hecho el estudio de la Biblia de acuerdo con lo que yo sé, va a ser un estudio que vamos a tener por la eternidad, porque tiene cosas insondables en cuanto a su escritura también. La parte numerológica, por ejemplo, hay un pastor en Australia que demostraba que la Biblia tiene una numerología perfecta y que se pueden encontrar muchas cosas escondidas en ese tipo de los números que representa la Biblia. Por ejemplo, todos los nombres de Cristo son múltiplos del número 8. Dice, impresionante, porque el número 8 es como de Cristo, porque claro, Él va a reinar en el octavo milenio. Interesante. Después, también decía, el único nombre que no tiene, no es divisible por 8 es el título que le dan a Él de Jesús de Nazaret. Pues ese tiene el número que le corresponde a Satanás. Claro, porque así lo calificaba la gente. La gente le llamaba a Jesús de Nazaret. De Nazaret puede venir algo bueno. Entonces, era otra cosa. Entonces, lamentablemente, Cristo siempre aceptó los títulos que no eran, diríamos, populares, ¿cierto? Pero él en su humildad lo aceptaba. De hecho, Dios siempre se ha echado la culpa también de ciertas cosas o prácticas. Por ejemplo, cuando él dice que provocó el diluvio, él le mandaría un diluvio sobre la tierra, al final no fue él el que mandó el diluvio, sino que yo creo que el hombre intervino esa capa que había por sobre la atmósfera y la hizo caer, etcétera. Hay muchas cosas que demuestran la humildad de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y lo más importante es que Él nos perdone de nuestros pecados, que eso es algo, eh, diríamos, inconmensurable, y que nos haya dado a su Hijo unigénito para que podamos nosotros vivir. No sé si alguien quiere acompañarnos en una oración final, Daniel o... Jorge, dígame, Miguel. una consulta, la última, después la dejamos para el otro viernes las otras. Ya, Eh, en ese tiempo que se demora la luz en llegar del Sol a la Tierra, que son 8 segundos, ocho 8 minutos, minutos, perdón, ¿ya? 8 minutos, Con 19 segundos. sería cuando hablamos de las estrellas que están a 25 millones o 100 años luz, ¿cierto? Hay estrellas que se han descubierto ahora. Significa que las imágenes que llegan aquí a la Tierra, que se ven, ocurrió hace 100 años luz atrás. Claro que sí. Hace miles de millones O de sea, cuando años. se apague una estrella nos vamos a enterar dependiendo de la distancia de años luz que la Sí, veamos. pero eso no es tan cierto, porque No, esa es la consulta. sí, acuérdate que Dios creó el sol, la luna y las estrellas desde acá de la tierra. Entonces tiene que haber No, creado la por eso, luz.
tiene que haber creado la luz que está entre medio, ¿entiendes? Para que nosotros los podamos ver. No tendría sentido que la haya creado y la luz no pudiera llegar, po, ¿entiendes? Porque si están tan lejos, Lógico, no, no, pero, ¿ah? o sea, el razonamiento es el siguiente: si está a 100 años luz, lo que ocurrió hace 100 años luz recién lo estamos viendo aquí en la Tierra. Esa es Sí. mi Ahora, teoría, no sé si será. fíjate, acuérdate que están también como la luna girando alrededor del universo de la Tierra, entonces por eso es que se mantienen en el mismo lugar y no se corren. ¿Entiendes? Algunos, los planetas están girando, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? La mecánica es otra, ¿cierto? Pero nosotros da la impresión que se cumpliera eso. ¿Por qué? Porque depende del eje de referencia. El eje de referencia, si es el Sol que lo tomamos, claro, la Tierra gira alrededor del Sol, pero si tomamos el eje de referencia de la Tierra, entonces la Tierra se gira alrededor del Sol. Ahora, por la gravedad, que es más grande la del Sol, da la impresión que se movieran nosotros alrededor del Sol para que se mantenga esto en equilibrio. Pero es una matemática totalmente distinta a la que tenemos que enfrentarnos, digamos. Y Dios se Y por encargó, esa razón, ¿ya? y por Acuérdense, esa razón también es que nos vemos el lado oscuro de la Luna, porque vamos a estar siempre girando de frente con ella, siempre nos vamos a ir viendo la cara. claro, pero eso es otra razón. Es por el balance de masa que tiene la Luna. Entonces, ella mantiene es como un mono porfiado, mantiene lo más pesado hacia donde está la Tierra, O sea, ¿entiendes? Claro. correcto, la Entonces, gravedad. el desbalance, exacto. Entonces, pero hay muchas cosas de esas que uno le hace ciencia correcta, las explica en forma satisfactoria, pero hay que escuchar. Ahora, Dios siempre pone piedras de tropiezo. Entonces, por eso dice la Biblia, por ejemplo, es una piedra de tropiezo para el mundo, porque no entienden y se marean con ella. Entonces, al que no tiene la verdadera acción o la verdadera intención de hacer lo correcto, va a encontrar contradicciones y se va a quedar en ellas. En el caso de los científicos, también cuando ellos miraron el espacio, da la impresión que todo está girando alrededor de la galaxia y que nosotros somos un puntito que giramos alrededor del Sol y también la galaxia está girando alrededor del núcleo. Entonces, da esa impresión, pero ese es el distractor que Dios puso para justamente confundir a los científicos, ¿ya? Con alguna razón, porque Él tiene esos secretos para que nosotros, por fe, creamos en la Biblia y veamos cuál es la explicación después. Lo que pasa también con la misma, qué sé yo, los científicos creen haber demostrado los años de la Tierra o la evolución producto de las medidas radiométricas como el carbono 14. Pero al final, todo esto tiene una explicación científica. Yo la expliqué, tengo la explicación para que ustedes la puedan ver en el video de creación y diluvio. También está muy bien detallado eso. Cómo se explica el error de las mediciones que tienen, etcétera. Hay muchas cosas más. O cuando vemos también, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron alguna vez, que yo les muestro también las pisadas de los dinosaurios, que demuestra que todos estos animales iban huyendo de un diluvio, subiendo las montañas con un cemento que se formó ahí en forma natural. ¿Por qué? Porque la lluvia provocó ese cemento. Entonces, yo explico todo eso, pero es impresionante porque los jóvenes o adultos inclusive se empiezan a reír de cómo puede ser que científicos tan preparados estén tan confundidos. Es impresionante. Entonces, así es la cosa. Lamentablemente, no tienen ojos para ver. A mí me impresionó que David Down, por ejemplo, este arqueólogo famoso, no viera que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban ahí. Para uno es tan evidente, pero él no las ve. Entonces, cuando le hablé del azufre, le expliqué de que no había ninguna parte del mundo ese tipo de azufre, que azufre puro solamente se encontraba en ese lugar y en áreas volcánicas o en forma de cristales de azufre, pero en ese lugar eran bolas de azufre que necesariamente tienen que haber caído del cielo. Entonces, él por eso me estaba mirando con una cara de terror, porque dijo, wow, ese argumento es demasiado sólido, además que yo me presenté a él como un profesional. Claro, porque él seguramente pensaba que solamente gente humilde era la que escuchaba este material, pero no es así. Ya, pero no sé si alguien Jorge, quiere hacer la oración. Dime, Rodrigo. Jorge, disculpa que estaba muy atento a la última parte de la conversación. Estaba muy, muy interesante. Y siempre he tenido una duda. Eh, Cuando Daniel comienza a orar, cuando él siente que ya se cumplen los 70 años, él comienza a orar por los pecados del pueblo de Israel y pide perdón al Señor y le da las gracias también por lo que está sucediendo. Yo no sé si él está leyendo un pergamino, pero él está leyendo seguramente a Jeremías, no sé, no. Pero dice que aún él estaba orando y,
y de pronto vio venir al varón Gabriel con presteza, volando con presteza, dice. Claro. Yo no sé si esa traducción Sí, sí, está estará muy bien. bien, bien, pero yo me imagino que, no sé, siempre me he preguntado dónde estaba Gabriel para ser enviado donde él, volando con presteza. Él estaba, no sé, en mi ignorancia pregunto esto, es como un niño. Él estaba al lado de Dios y él fue enviado a dar esa orden, a darle no la orden, sino que la explicación de la orden. Y si eso fuese así, si nosotros contáramos el tiempo desde que Daniel comienza a orar, porque está escrito en la Biblia, al decir las palabras, más o menos sería un tiempo no muy largo. Si es así, tampoco se demoró el ángel en cruzar todo el cielo para llegar donde él. Es maravilloso para mí eso. Yo de repente me pregunto muchas cosas que a lo mejor pueden ser como preguntas tontas, pero te pregunto porque a lo mejor puede haber una explicación mejor para yo poder explicarla después a alguien que se la consulta. Claro. Bueno, imagínate, la Biblia dice que en el tiempo después del milenio vamos a ver la nueva creación de esta tierra, donde Dios renueva todo este planeta y el cielo inclusive. Lo va a tener que hacer de nuevo porque el hombre ha generado desórdenes también interestelares. Entonces, dice que el cielo será eh, enrollado, como se enrolla un rollo de los papiros antiguos, ¿cierto? Eso se va a enrollar como un rollo, ¿cierto? Y va a desaparecer. Entonces uno dice, pero ¿cómo tanto poder? ¿Cierto? Algo que nosotros mandamos satélites para explorar y están viajando allá afuera incluso de la galaxia nuestra. Entonces uno dice, pero ¿cómo tanto poder que el planeta, o sea, que todo este universo que es enorme, enormísimo, ¿cierto? Va a ser enrollado como si fuera un rollo de papel. Entonces ahí uno descubre lo poderoso que es nuestro Dios. De hecho, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Y la gloria de Dios es increíblemente matemática. Digamos que se puede medir, por ejemplo, ¿por qué cuentan la gloria de Dios? Porque se ha demostrado que todos los planetas, como se dice, se van alejando, las galaxias, pero sin embargo se mantienen juntas, unidas, ¿cierto? Y eso no explica, es una contradicción física enorme que también confunde a los científicos. Entonces, claro, para Dios no existe límite de velocidades. Así como yo lo siento a veces cuando oro al Señor y siento la presencia de Él, digo, pensar que está en los cielos y se contacta conmigo inmediatamente. Para Él no existe esa limitación de que tenemos con la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad, mentira. Para Dios no existe limitación de velocidades, ¿cierto? De hecho, los cielos, si estuvieran a millones de años luz como debiera estar, porque están en otra galaxia, ¿cierto? Los cielos, entonces llega y se demore solamente 15 días o 7 días en llegar a la Tierra, y un día estar, rodearla y otros 7 días en volver, entonces significa que él supera con creces la velocidad de la luz. ¿Entiendes? Entonces, es la oración misma, así como nosotros hablamos por celular y se tiene una demora. Yo cuando hablo con alguien de Suiza, por ejemplo, me demoro unas décimas de segundo en sentir la respuesta o la llegada de mi mensaje. Entonces, pero en el cielo no es así. Si estamos a millones de años luz, Él está a otro lado. Además que también Dios existe en otra dimensión. Cuando Dios crea la luz, acuérdate que separó la luz de las tinieblas. También como que la luz vive en otra dimensión. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hacen un complemento perfecto y hacen que nosotros veamos. Cuando dice, claro, que voló el ángel con presteza y llega a donde Daniel, necesitó segundos, cuando en realidad para un ser humano es inverosímil. No puede ser porque no se puede superar la velocidad de la luz, es lo que dicen los científicos. Es mentira. Y a muchos lo han demostrado que sí se puede superar. ¿Ya? Y de hecho, Jorge, En una, si las galaxias están girando alrededor de la Tierra, en una distancia enorme que tienen que andar por sobre la velocidad de la luz girando. ¿Entiendes? Eso es una Jorge, demostración. Valdemar, dime. mira, me viene a la mente el pasaje ese de Job, en donde Job finalmente termina el diálogo que tienen los amigos y Job con el Señor, y Job termina diciendo, de oídas te había oído, ¿ya? Y y el ser humano se maneja con lo que recién va escarbando, lo que recién ha aprendido. Y él
planteado como la velocidad de la luz como un ser absoluto, pero no sabemos muchas cosas, desconocemos, recién vamos conociendo algunas cosas científicas, hay muchas que no conocemos. Por otro lado, es claro que entre los ángeles y el Señor y todo eso existe también la posibilidad o el recurso de la desmaterialización. Sabemos de que Cristo atravesó las paredes cuando vio a sus discípulos y y estaban todos encerrados porque tenían miedo a los romanos y Claro no que se abrió sí. ninguna puerta. Atravesó. Entonces hay muchos recursos y lo que podemos decir frente a esto, o sea, es lógico. Dice, al principio de los ruegos fue dada la orden y los ruegos, la oración dura como 2 minutos más o menos. Desde los cielos de los cielos vino el ángel con la orden de explicarle a Daniel el pasaje. Entonces, ahora, ¿cómo fue? No lo sabemos porque es un misterio, porque todavía recién de oídas te hemos oído, Señor, y no Pero conocemos así, todo así lo mismo. como, exacto, pero así como Dios es todopoderoso, también Él se somete a las leyes Por naturales. supuesto, Por por ejemplo, supuesto. ¿se acuerda que el ángel estaba, dice, por 21 días estaba tratando de convencer al rey de, de Persia para que, A Ciro. Ciro, claro, estaba tratando de convencer para que cumpliera la profecía, porque la profecía decía el nombre, Ciro, todo eso. Entonces, por 21 días estuve y no pude, así que me tuvo que ayudar el príncipe Miguel, que es Y el principal de los ángeles. lo nombró mi Ah, Sí, siervo. sí. exacto. Dijo Entonces, mi siervo Ciro. exacto. Entonces, lo que pasa es que respetan ellos la individualidad de las personas. No es Sí. como Satanás que nos pasa a todos, nos pasa a llevar. En este caso, Dios respeta, se somete a Morales. las leyes y hace milagros también respetando ciertas leyes. Por ejemplo, cuando hizo el cruce del Mar Rojo, dice, sopló un recio viento toda la noche, ¿cierto?, de oriente y justamente congeló las aguas, ¿cierto? Y ellos pudieron pasar en seco, producto que las aguas habían sido congeladas. Experimento que hemos hecho a nivel de laboratorio y se cumple exactamente como lo dice la Biblia, ¿entiendes? Entonces, ese Y tipo de cosas maravillosas que él hace. Pero él no no hay tiene que olvidar limitaciones. también, claro, no hay que olvidar también que detuvo el sol en Sí, una batalla. ¿Ah? exacto. Y cuando le pidió Jeremías, creo que fue, o no me recuerdo qué rey, le avisó que iba a morir, él se dio vuelta a la pared, le lloró, le suplicó. Sin embargo, le dijo que le iba a dar 15 años más y retrocedió el sol de tal manera, retrocedió, ahí no lo detuvo. Sí, sí, 15 grados, sí. Esa dice pregunta la Biblia. me la hicieron en un grupo, perdón, ¿Ya? me la hicieron en un grupo Ezequías, me la hicieron en un grupo de evangélicos y yo les dije a ellos que cuando le di la explicación de cómo poder haber hecho Dios eso, quedaron sorprendidos porque dice, hoy hace 15 años que tengo esta pregunta y nunca me la habían respondido, me dice. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Le dije yo, mira, la verdad es que son principios físicos básicos que uno no sabe interpretar. Por ejemplo, la Tierra vemos que gira alrededor de su eje, se demora 24 horas. O sea, en 24 horas gira todo el perímetro de la Tierra y llega a su mismo eje en 24 horas. ¿Ya? Entonces, le dije yo, si tú vas a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Que ese más o menos sería como unos mil y tantos kilómetros por hora que va la Tierra girando, ¿ya? Pero si tú vas a 100 kilómetros por hora y frenas lentamente, suavemente, ponle en un minuto frenas, no te das ni cuenta no sientes de la frenada, porque es un minuto, es demasiado para frenar un auto en 100 kilómetros por hora. Yo lo puedo frenar en 10 segundos y ahí siento algo la fuerza, pero si, claro, porque yo decía, hoy si Dios parara la Tierra de un momento saldríamos todos disparados. No, mentira, porque no lo va a parar de un viaje, po. La pararía de manera que fuera imperceptible. Basta que lo haga en 5 minutos, porque para la Tierra, o en 10 minutos, para que no se sienta nada esa aceleración negativa. ¿Entiendes? Por eso, la Tierra gira en su propio eje, es verdad, se puede demostrar, y puede haberlo hecho, ¿cierto? Bastan 10 minutos para él. Él es todopoderoso, él lo puede hacer, ¿entiendes? Pero no se sentiría para nada del efecto. Entonces, porque algunos científicos tratan de demostrar que la Biblia miente o tiene errores, arguyendo ese tipo de cosas, pero uno basta con que les demuestre físicamente que se puede lograr eso sin ningún problema, entonces ahí se dan cuenta, en realidad no es un argumento válido. ¿Ya? Y también dicen que se puede haber hecho ese fenómeno ajustado más con también aumentando el giro perdón, la inclinación terrestre. Con aumentando los grados de inclinación, también se hubiese conseguido un fenómeno similar. No sé si hay alguna pregunta más o terminamos. Eh, Solamente para acotar lo que dijimos recién, eso no significa que todos los habitantes de aquella época
vivió 15 años más. Solamente era una prueba que le estaba mostrando a ese rey de que le iba a cumplir los 15 años más de vida. Claro. Eso, Sí, a Sedequías. correcto. No todo el Claro. mundo vivió 15 años más, sino Perdón, que era una Ezequías, prueba para Ezequías. mostrarlo. No Sedequías, Ezequías, Ezequías. O sea que Ezequías. Ya, Ezequías, claro, pidió que le dieran una prueba y él una le prueba. hizo la prueba. Y esa prueba fue tan bien universal, porque empezaron todos a preguntarse cómo es que el sol se retrocedió. Nadie lo podía entender. Entonces, Babilonia, por eso que mandó delegados el rey de Babilonia a preguntarle a Israel, porque se enteraron de que por causa de este rey había sucedido ese milagro. Y este rey, lamentablemente, en vez de mostrarle a Dios o su fe, su creencia, le mostró los tesoros. Y ahí cometió el gran error, porque después Babilonia se enteró de estos tesoros, y como no conocía del Dios de Israel que protegía a Israel, se envalentonó y fue a tomarse Israel por la fuerza. Y por eso que llevó a los sabios de Israel porque tenía la fama de Salomón, llevó a los sabios de Israel para que fueran parte de su corte. ¿Entiendes? Y eso, fíjate cómo a veces las estrategias divinas son bien planeadas, pero uno, por vergüenza o por tratar de figurar una cosa que no somos, ¿cierto? Comete el error y al final la mentira te hace caer en tu propia trampa. Gracias, hermano. Amén. Que Dios les bendiga mucho y bueno, cualquier cosa, si quieren, divulguen el video también en el link cuando yo lo publique para que las personas que no pudieron asistir lo puedan Está acceder a él. cortito, no hay problema. Amén. Gracias. Gracias, gracias Gracias, Jorge. gracias. Nos gracias a todos, vemos. gracias Cristo, gracias amigos. Jorge. Que estén bien, feliz Amén, sábado. muchas gracias.